Muy bien, pues buenas tardes. Es un honor para mí llevar a cabo esta charla, esta comunicación con mujeres que transforman el territorio. Y así titulado esta charla, en el marco del Día Internacional de la Mujer, invité a 4 mujeres líderes que están redefiniendo el futuro social y ambiental de América Latina. Brevemente voy a dar una semblanza de nuestras participantes. Posteriormente empezaremos a intercambiar esta experiencia de su trayectoria que han tenido como fundadoras en organizaciones sociales, ambientales o también como cofundadoras. Me permito presentar a la doctora Cristina Cortinas, quien tiene una amplia experiencia en el área. De los sucesos en su formación y actuación profesional en la creación de la fundación que lleva su nombre, Cristina Cortinas, bueno, algunos de las actividades que ella ha llevado a cabo y funciones, se marca desde 1950 como alumna del tercer año de licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde recibió la invitación a desarrollar un proyecto para evaluar la exposición a isótopos radiactivos liberados en exposiciones atómicas, que cambió su vida y detonó su vocación por contribuir a proteger la salud humana y de los ecosistemas de los riesgos químicos ambientales. En 1966 aprobó su examen de licenciatura al presentar la tesis sobre los agentes químicos antimitóticos, estudio de la acción de la 8-hidroxiconoleína sobre leucocitos humanos en cultivo. Esto durante una visita a México que realizó mientras preparaba su tesis de doctorado en un laboratorio de la Clínica de Genética Médica del Hospital Infantil de París, en Francia. En 1968, obtuvo el doctorado en Ciencias de la Facultad de Ciencias de Orsay de la Universidad de París. En el 71 se reunió como investigadora al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en donde fundó un laboratorio sobre mutagénesis ambiental e investigó los efectos genéticos de productos y contaminantes químicos. En ese entonces recibió el nombramiento como investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Al parecer, algunos de nuestros invitados están teniendo problemas para entrar a la reunión. Voy a revisar qué es lo que está sucediendo. Bueno, finalmente se está llevando a cabo la grabación, ¿no? En donde podemos nosotros luego retomar este punto. Bueno, en su larga trayectoria ha participado en el entrenamiento ofrecido a países en América Latina, apoyado por la Organización Panamericana de la Salud, que cubrió 2 aspectos. Uno, que es la capacitación en métodos de evaluación y comunicación de riesgos en la Agencia de Protección Ambiental, con sedes en Washington, Cincinnati, Estados Unidos. 2, en la capacitación en métodos para evaluar y comunicar los riesgos a la salud de sustancias tóxicas y peligrosas, recibidas en la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades en Atlanta, Georgia. Tuvo la oportunidad de participar en la preparación del ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de estudiar las implicaciones que derivarían del cumplimiento de sus actas
en materia de gestión de productos químicos, objeto de comercio internacional, de movimientos transfronterizos, de residuos peligrosos y de los accidentes químicos mayores. Ese diagnóstico quedó plasmado en 3 monografías que publicó el Instituto Nacional de Ecología, el INE, de la Secretaría de Desarrollo Social. En 1996 fue presidenta fundadora de la Red Nacional del Manejo Ambiental de Residuos, asociación civil integrante de la Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos, conformada por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú. Promovida por la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo, la GIZ, y la Organización Panamericana de la Salud, desde el 31 de mayo del 2004 a la fecha, preside la Red Queretana de Manejo de Residuos, la RECMAR. De 2001 a 2003, asesora del Partido Verde Ecologista de México, periodo durante el cual realizó un diagnóstico sobre la situación, regulación y gestión de los residuos en México y en el mundo, que quedaron plasmados en 6 libros y manuales publicados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el 18, coordinó la organización del Foro de Estrategias de Economía Circular a nivel local y regional, realizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como el Foro de Economía de la Conservación y Tránsito hacia la Economía Circular que tuvo en la ciudad de Querétaro. Desde su creación en 2020, como una organización sin fines de lucro, la Fundación Cristina Cortinas promueve la difusión de información y conocimiento con el fin de contribuir al tránsito hacia una economía circular, cero residuos, regenerativa, social y solidaria. Su organización y su equipo multidisciplinario de expertos trabaja para abonar al aumento en la resiliencia de las instituciones, actividades productivas, comunidades, individuos, localidades y regiones vulnerables ante el cambio climático y los retos que enfrenta la economía global. Voy ahora a presentar a la ingeniera Alejandra Razo. Ella es de Ecuador, ¿sí? Se ha sumado a la fundación de Summa Causa In Situ. Ella es ingeniera en biotecnología, especializada en medio ambiente y microbiología. Tiene trabajos de investigación en microbiología ambiental, en la microbiología del agua, la microbiología en ecología, en microbiología molecular. Su tesis de biotecnología la enfocó a la identificación de serogrupos de Listeria monocitógenes en alimentos, en productos de alimentos, en el distrito de Quito, en la ciudad metropolitana, ¿no? de Quito. Actualmente es líder de una organización de mujeres sin lucro. Enfoca su trabajo en laboratorios de parasitología, ha tenido colaboraciones internacionales en investigación, biodiversidad y taxonomía de hongos. También ha impartido algunas conferencias a nivel internacional en el contexto de la microbiología. Ha participado en el Congreso Americano de Microbiología en Latinoamérica y en algunos otros congresos nacionales e internacionales, así como el de la Amazonía. A continuación presentaré a la abogada Beatriz Elena Ortiz Gutiérrez. Ella tiene un magíster en Derecho Constitucional con énfasis en temas ambientales de la Universidad Nacional, con especializaciones en Derecho Ambiental y en Gerencia del Manejo de Recursos Naturales, en Prevención de Desastres, Ordenamiento Territorial y Transporte. Tiene amplia experiencia en Derecho Ambiental, liderando proyectos de carácter público y privado,
incorporando lineamientos técnicos y jurídicos para su sustentabilidad económica y social. Hace parte del Directorio de Líderes en Innovación Educativa y Transformación Digital del Ministerio de Educación y fue directora fundadora del Observatorio de Economía Circular e Innovación de la Universidad de La Salle desde el año 2018 a 2024. Actualmente es consultora, conferencista, directora corporativa de la Fundación Imara, gerente general de JVG Consultores y docente de posgrado en el área de sostenibilidad, compras sostenibles y economía circular. Nuestra cuarta invitada, y no menos importante, la maestra María Janet Arteaga Ordaz, es bióloga y tiene una maestría en gestión integrada de cuencas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Experiencia de más de 6 años en el sector cosmético, desarrollando cadenas de valor, laboratorio, control de calidad, así como en asuntos de responsabilidad social corporativa. En 2012 inició su trabajo con el grupo Mujeres y Ambiente en La Carbonera, municipio de Querétaro, con el proyecto El cultivo de plantas aromáticas y medicinales, un proyecto productivo sinérgico entre el sector privado y productoras locales de la microcuenca Buenavista. Desde el 2016 es miembro del Grupo Mujeres y Ambiente, ganador del Premio Ecuatorial 2020, otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se ha desempeñado como especialista en recursos genéticos para el proyecto Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la implementación del Protocolo de Nagoya en México. Ha trabajado como consultora en procesos de gestión de permisos de acceso a recursos genéticos en México y República Dominicana, además de proyectos de aprovisionamiento y comercio justo, cadenas de valor con productores y sector privado, además de trabajos de consultoría para cooperación internacional y gobiernos subnacionales en materia de soluciones basadas en la naturaleza y gestión de políticas públicas estratégicas. Qué barbaridad, ¿no? Qué currículos tan interesantes y tan importantes de mujeres que el día de hoy nos van a compartir sus experiencias, su trayectoria, cómo es que han logrado estar en este momento en el liderazgo de organizaciones y fundaciones. Brevemente voy a explicar la dinámica que nosotros vamos a llevar a cabo. Para los que están entrando a nuestra reunión, les voy a solicitar que se registren en una línea que voy a compartirles en un momento, un link que les voy a proporcionar en el transcurso de la presentación. Bien, pues en el orden que llevé a cabo la presentación de su semblanza, vamos a dar respuesta y a compartir la experiencia que ustedes nos van a compartir y nos van a dar. Muy bien. Doctora Cristina Cortinas, ¿cuál fue el momento o la situación específica que le impulsó a pasar de la preocupación a la acción y fundar su organización? ¿Y cómo ha evolucionado esa visión inicial frente a los desafíos actuales en nuestro país, México? Ante todo, permítanme reconocer a la Universidad Tecnológica de Querétaro por esta iniciativa y por haber también promovido un diplomado entre 3 países de América Latina, incluyendo a México, lo que muestra pues esta visión latinoamericana y que ojalá sigamos las personas que interactuamos en estos foros que organiza para poder ir construyendo juntos una visión para nuestra región. Y cuando se detonó en mí el interés de crear fundaciones, porque no es la primera organización que creo a lo largo de mi vida, pero todo está encadenado.
un solo día de mi vida no he dejado de tener la misma preocupación que me llevó en 2020 a crear esta organización orientada a promover la economía circular comunitaria, regenerativa, social y solidaria. Pero todo empezó en una época en donde no había nacido la mayoría de las mujeres que me acompañan en este foro de diálogo. En 1959, durante el tercer año de la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, tuve una invitación de 2 profesores para desarrollar un estudio que permitiera evaluar la exposición y, en su caso, el riesgo derivado de la exposición a sustancias radioactivas que se liberaban cuando había estos ensayos nucleares en Arizona y Nuevo México antes de que fueran prohibidos. Y eso me permitió identificar que el riesgo que derivaba de esa exposición, en particular para los niños, consistía en que las células de su organismo podían ser modificadas por estas sustancias radioactivas, provocando la transformación maligna y, en su caso, el desarrollo de enfermedades como el cáncer óseo o las leucemias. Y entonces, a partir de ahí, toda mi vida se transformó, porque fui a hacer un doctorado a Francia, en donde justamente el tema de mi tesis doctoral fue el estudio de las alteraciones genéticas en las células de pacientes con leucemia. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en Francia alrededor de 8 años y de trabajar en el Hospital Infantil de París, y a partir de ello se fueron encadenando procesos por medio de los cuales, pues ya lo comentaron al hablar de mi trayectoria profesional, tuve oportunidad de contribuir primero como investigadora y después como delegada del Gobierno de México a la terminación de la Agenda 21 de los capítulos 19 y 20 que tienen que ver con la gestión de los productos químicos objeto de comercio internacional y los desechos sólidos y peligrosos, temas que han quedado plasmados en un documento publicado por el Fondo de Cultura Económica que se llama la diplomacia desde México ante la Cumbre de Desarrollo Sustentable que tuvo que ver lugar en Brasil en 1992. Bueno, entonces, para hacer una historia larga, corta, como les digo, toda mi vida, ya una hora, insisto en que deben de ser sustituidas las sustancias tóxicas que se utilizan para la fabricación de bienes de consumo, que a lo largo de su ciclo de vida, desde que se extraen o se sintetizan y se introducen en la fabricación de estos productos y estos se consumen y desechan, pueden estar ocasionando riesgos a la salud y al ambiente que es preciso evitar. Muchas gracias por esta pregunta. Gracias, doctora Cristina. Ingeniero Alejandra, ¿qué nos puede compartir al respecto? Hola con todos, ¿cómo están? Con todas, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, igual aprovecho para agradecer a Isela y a todas las que estamos aquí. Para mí es un honor pues poder participar. Últimamente he sido como un poco la más joven de los foros en donde estoy, entonces me emociona mucho eso, pues porque al final creo que la idea de compartir lo que los jóvenes estamos haciendo se está dando. Entonces, bueno, para responder un poco a esta pregunta, creo que dentro de lo que nosotros hacemos acá en la Amazonía, sobre todo en lo que es conservación, existe una brecha que cuando yo la vi, creo que fue, y como bien dice aquí, es como mi preocupación hasta el momento, no es esa preocupación que todos los días, al final de ser una preocupación, también es una motivación, en donde me di cuenta que existen más ecosistemas afectados que lo que la ciencia puede registrar o documentar. O sea, el tiempo y cómo todo se está dando, se da de una forma súper rápida frente a lo que nosotros podemos estudiar, frente a las estrategias que se están dando, frente a las alternativas que estamos desarrollando. Todo se está dando de una forma muy rápida.
Entonces, la idea es cómo nosotros podemos aportar de una forma significativa para que todo esto pueda tener al menos una solución. Dentro de todo esto, pues me choqué también cuando me di cuenta que la investigación está bastante aislada de lo que son los territorios y las comunidades. Normalmente la investigación está más anclada a lo que es la academia y el impacto que tiene tanto político como social no es el impacto que debería existir. Entonces, cuando normalmente uno está aquí leyendo como algunos datos, leí justamente que de todos los papers que se publican a nivel anual, solamente el 2% de estos tienen impacto social o político. Entonces, me parece que es seguir haciendo ciencia, seguir sacando documentos, seguir sacando artículos científicos que realmente se quedan ahí, se quedan en la base de datos científica y pues como yo a veces digo, ciencia para científicos y no para la sociedad. Entonces creo que eso es lo que más quiero como que fortalecer aquí en Suma Causa In Situ, que al trabajar en la selva, ser una estación científica que está en medio de la selva, tiene esta cercanía también con las comunidades indígenas, también con los territorios más cercanos, con los estudiantes también que nos comparten cuáles son sus necesidades y poder trabajar en conjunto, integrando todo lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Y también, sobre todo, cómo esto ha evolucionado a la visión inicial frente a desafíos actuales que existen en el país. Yo, por ejemplo, ahorita soy de Ecuador, estamos aquí en la Amazonía ecuatoriana y estoy segura que todos los que estamos aquí sabemos un poco cómo el Ecuador está enfrentando problemáticas ambientales muy fuertes con el tema petrolero, con el tema minero y realmente nosotros, o me parece que lo que más estamos haciendo para combatir un poco esta expansión extractiva que existe aquí, es justamente proteger todo lo que nosotros tenemos en base a la formación de nuevos científicos, en base a la formación de nuevos investigadores que tengan esta visión de que justamente lo que necesitamos es unirnos, lo que necesitamos es crear ciencia que genere un impacto político y social, porque no podemos simplemente aislar, no podemos trabajar de forma aislada, tenemos que trabajar en conjunto y bueno, creo que eso es lo que nos ha estado funcionando. La reserva ya lleva más de 30 años trabajando, han salido varios profesionales de aquí y incidir en que tantas personas vengan y lleven a sus casas esa otra forma de ver la selva, esa otra forma de ver la naturaleza, ya es inspirar a una o dos personas en seguir este camino, pues ya para nosotros es una ganancia. Muchas gracias. Isela, me parece que estás con el micrófono apagado. Tienes toda la razón, sí, lo cerré. Muchas gracias. Licenciada, magíster, Beatriz, y desde su punto de vista, ¿cuál fue el origen del cambio que usted vivió, experimentó? Gracias, Isela. Para ti un gran abrazo y agradecimiento por liderar este proceso, de poder dialogar también con tan grandes colegas, que también es un honor. Es un honor compartir con colegas que realmente muestran un camino recorrido y otro que se está recorriendo y todo entrelazado es un gran aprendizaje. Y obviamente a ti, Isela, también como maestra, como líder y la Universidad LOTEC, que ahora siento que es mi nueva casa en México, que hace grandes eventos también para motivar la investigación y también los cuestionamientos. Ahora, a la pregunta que nos convoca en este instante, digamos, creo que parte de todo ha sido el interés de siempre cuestionar un poco si lo que estamos recibiendo es lo correcto, porque creo que eso es muy importante, porque el proceso formativo a veces, por la misma forma en la que somos concebidos en la evaluación, que es repetir correctamente, a veces no cuestionamos si lo que estamos repitiendo está bien o está mal. Y creo que desde la primera concepción de escoger el derecho ambiental como carrera ya estaba generando algo disruptivo porque aún todavía hay mucho trecho en que esta es la línea en que se debe trabajar o digamos que finalmente es buena para ser un buen profesional.
Entonces, como que hay varios puntos que quisiera resaltar, pero por tiempo no podría. Voy a resaltar el más fuerte, que es aquel que tuve por estar cuestionando, por estar indagando cosas. Hubo una convocatoria que me permitió ir al Reino Unido, y lo que buscaba ese proyecto era que aquellos que fuéramos, identificáramos cómo el Reino Unido había avanzado en algunas cosas, y lo que se buscaba era tratar de que esas buenas prácticas se recogieran rápidamente y las malas pues no las, virtud del ejemplo, ¿para qué repetir lo que ya el futuro me está diciendo que por ahí no es el camino? Y ahí fue como el detonante de la economía circular, caso concreto. Y en ese sentido vi que ya se estaba reflexionando bastante eso, ya estamos, que pues que la legislación ambiental ya definitivamente se había quedado corta, ¿sí? Ya no era el momento de estar repitiendo todo como si estuviese bien, y cumplir la norma es el parámetro y el estándar llamado a focalizarse, sino que tenemos que ir siempre más allá y más allá y más allá, porque los cambios en la realidad son más rápidos que lo que realmente pasa en la legislación, basado en nuestros contextos, ¿no? Entonces, ahí salió la idea en su momento del observatorio, y después, que es parte un poco para contestar lo que ha pasado, cómo la evolución va a cambiar, la visión va cambiando también con el paso del tiempo, pues decidimos fundar una fundación, valga la redundancia, en temas de comportamiento humano, porque la economía circular, pues evidentemente busca cómo generar buenas prácticas y nuevas prácticas en torno a la relación con el ambiente, y generar ahí unos valores agregados que permitan tener una economía, que es lo que finalmente mueve nuestras masas, pero más allá de eso, igual no estaba funcionando como quisiéramos. Lo que decidimos fue trabajar en temas de economía circular, pero basados en el comportamiento, de por qué las personas actuamos de esta forma. Entonces, como componente técnico, luego pasamos por el componente económico, y ahora pues estamos en el componente del comportamiento humano. ¿Qué nos motiva y qué tenemos que por ahí? Y ahora podría decirles que ya para cerrar la pregunta, la respuesta, perdón, ese componente político, porque si nosotros, digamos, tampoco diferencia, y creo que sería ya el valor agregado de este momento de mi vida, que ya me estoy cuestionando ahora más eso, es como nosotros también estamos en meses de trabajo con el gobierno nacional a nivel local, regional o nacional, para que todo este bagaje, toda esta experiencia que estamos teniendo, y las necesidades también tanto de los jóvenes como aquellos que ya nos llevan un poco de ventaja, pues realmente se impacte en un modelo de vida que realmente impacte para todos y no. Eso sería que Muchas gracias. Estimada Janet, y desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿cuál fue ese momento, la situación específica que te impulsó a pasar de la preocupación a la acción? Gracias, Isela, y nuevamente gracias por la invitación a este foro. Es súper satisfactorio escucharlas a todas, y cómo desde cada una, desde nuestras trincheras o desde diferentes países, pero en un contexto compartido desde hermanos latinoamericanos, pues estamos trabajando en temas similares, ¿no? Yo en mi caso fue un poco similar al de la doctora Cristina. Igual mi incorporación al grupo Mujeres y Ambiente y al emprendimiento fue desde un ámbito académico, en un inicio desde la gestión. Yo estaba trabajando en un proyecto para impulsar la conexión entre el sector privado y productores locales de la microcuenca Buenavisto, que en este caso pues era un pequeño grupo consolidado de mujeres en la comunidad de La Carbonera, para un proyecto productivo de cultivo de plantas aromáticas y medicinales. Entonces, pues durante 2 años estuve trabajando con este grupo para impulsar el desarrollo de este proyecto productivo, y pues finalmente el siguiente paso era consolidar al grupo, pero ya dentro de una figura legal.
que pudiera dar paso a la comercialización de los productos que se vendían. Entonces, pues ya digamos que se había creado un ambiente de confianza con el grupo, de trabajo en equipo. Entonces, son las mismas compañeras del grupo quienes me invitan a mí y a otra compañera que no somos propiamente de la comunidad a integrarnos formalmente al grupo Mujeres y Ambiente en la figura legal, que somos una sociedad de producción rural. En un inicio, pues creo que para nosotros fue un acto más de acompañamiento, de compromiso también con el grupo y decir, bueno, las vamos a seguir acompañando. Pero pues a lo largo de todos estos años el proceso, pues cada vez se ha uno ido, o por lo menos en mi caso, me he ido involucrando más y teniendo un papel más activo dentro del grupo. Digamos, haciendo vinculación con otros sectores, fortaleciendo el grupo y dando también a conocer lo que se ha hecho, lo que se había hecho y lo que se está haciendo dentro del grupo. Digamos que ese fue el cómo es que llegué a participar en este emprendimiento. En este caso, también cómo ha ido cambiando o evolucionando el quehacer del grupo, pues también ahorita ya es una evolución hacia compartir o hacia jalar en nuestra misma cadena de valor a otros grupos de productores. En un inicio fue el trabajo hacia el interior del grupo, trabajar, consolidar, pero ahora también es hacia cómo otros grupos que a lo mejor están trabajando con pequeñas plantaciones de aromáticas, cómo jalarlos hacia nuestra misma cadena de valor y tener también para ellos un valor agregado. Muchas gracias, Janet. Y bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta y para ello les voy a solicitar a los que se han estado integrando que sean tan amables de registrarse. Vuelvo a actualizar nuevamente el link. Favor de registrarse en el link que acabo de compartir en el chat. Y doctora Cristina Cortinas, pionera y referente indiscutible en México en la gestión de residuos y el derecho ambiental a través de la Fundación Cristina Cortinas. Usted ha dedicado décadas a transformar la cultura ambiental y la normativa hacia una economía circular con justicia social. Ahora quisiera saber, desde el liderazgo con un enfoque de género, ¿de qué manera el liderazgo femenino transforma la forma en que abordamos las crisis sociales y ambientales en América Latina en comparación con los modelos tradicionales? Bien, lo primero que quiero invitarles es a que consulten mi página cristinacortinas.org, porque ahí encontrarán el texto que escribí con las respuestas a las 3 preguntas que nos están haciendo, de manera que podrán ver con mayor detalle lo que dije. Pero para esta segunda respuesta, empecé por decir que justamente el nacimiento de mis 2 hijos transformó la forma en que yo venía investigando todos estos problemas relacionados con la exposición a factores de riesgo ambientales que podían alterar nuestro material genético y a partir de ello producirnos múltiples enfermedades como el cáncer, como malformaciones congénitas y otras. Y entonces, desde ese momento en que me embaracé, estuve prestando atención a no exponerme a ningún factor de riesgo durante los embarazos y a llevar partos psicoprofilácticos, de manera que mis hijos tuvieran mayores oportunidades de un desarrollo completo y saludable. Y a lo largo de su infancia, les fui enseñando a leer las etiquetas de los productos que consumían, de manera a no consumir aquellos, por ejemplo, dulces y alimentos y bebidas, cuyo texto mencionara el que se utilizaba en ellos alguna sustancia que se sospechaba que podía producir cáncer o algún tipo de alteración, o bien que tuvieran alto contenido de azúcares, de sodio o de grasas saturadas, en fin. Y el caso es que yo tuve 2 hijos varones, pero cuando nacieron mis nietas, tengo 2 nietas y 2 nietos,
Ellas me cambiaron también completamente la visión que tenía yo desde la educación de niños, al darme cuenta, y ahora lo estoy constatando, cómo las niñas de hoy en día que tienen oportunidad de estudiar, realmente es extraordinaria la forma en cómo se expresan, en cómo están conscientes de sus derechos y los defienden ante el bullying, por ejemplo, que es una práctica común que daña desafortunadamente a muchas personas, a muchos niños. Pero lo que me doy cuenta también es que este interés de madres trabajadoras, por ejemplo, las que me ayudan a mí en casa, porque sus hijas estudien, es extraordinario. Están estas niñas yendo mucho más allá de lo que sus madres estudiaron, llevando carreras como medicina o estando en preparatoria, etcétera. Pero yo tengo un esposo que ha estado también incursionando en la ciencia y la tecnología por años, con una visión humanista, y que me recuerda constantemente de que no debemos olvidar que en este país más de 30 millones de niños no necesariamente tienen acceso a una buena educación y que debemos seguir luchando porque la educación en una economía circular, sobre todo, alcance a todos los ciudadanos de este país. Y en lo que nos hemos dado cuenta también, que se manifiesta continuamente cuando se habla primero de los objetivos de desarrollo del milenio, que eran 4, que se esperaba que se alcanzaran para el año 2015 y que para entonces no se lograron y entonces se aumentaron a 17 y se transfirió la fecha de cumplimiento al 2030 para que erradicáramos la pobreza, el hambre, la desigualdad, la falta de empleo, etcétera. Y vemos que ya estamos en 2026, a 4 años de esa fecha, y no lo hemos logrado. Por eso yo no cejo de estar insistiendo de que no puede haber economía circular en el país que no atienda la necesidad de este tipo de personas y que trabajemos todos para lograrlo. Y para eso, el objetivo 17 de desarrollo sostenible nos dice que no hay forma que logremos resolver estos objetivos, ni lo que está pretendiendo la economía circular, desde una perspectiva gubernamental o meramente empresarial. Todos somos necesarios. Así es que yo les invito, por favor, a que sigamos unidos y que desde la perspectiva individual como colectiva tratemos de mitigar las liberaciones de gases con efecto de invernadero y elevar la resiliencia de nuestras comunidades ante todos estos fenómenos climáticos y sociales que están teniendo lugar en el mundo. Así es que ojalá que sigamos unidos. Y yo felicito a las jóvenes que están hablando aquí porque son una prueba de que cómo efectivamente sí hemos logrado una evolución, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, en donde las mujeres tenemos nuestra voz propia y nuestra forma de pensar y de contribuir para resolver nuestros problemas como países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y Alejandra, a tu corta edad, ¿de qué manera el liderazgo femenino transforma la forma en que se abordan las crisis sociales y ambientales en América Latina? Y bueno, específicamente tu experiencia desde Ecuador. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto poder escuchar igual a la doctora Cristina. Creo que es una motivación también para todo lo que hacemos acá. Bueno, creo que nuevamente voy un poco con el tema de números acá, pues a nivel de lo que trabajamos a nivel ambiental, y eso fue también una de las cosas que me llevó a poder fundar lo que actualmente es Aliwarmi Esquís. Y es que se conoce que al menos en los trabajos que tienen que ver con conservación ambiental, únicamente el 30% de las mujeres pues están en cargos con toma de decisión, y dentro de estos cargos pues los que realmente estén en cargos como de directivos, que sean muchísimo más altos para llevar a cabo todo un proyecto y poderlo liderar de una forma un poco más integral, son solamente el 14 o 15% de las mujeres. Entonces son cifras bastante bajas para lo que nosotros tenemos y para lo que nosotros aportamos y a lo que nosotros también impactamos dentro de lo que sea una empresa o lo que sea una asociación, en donde se sabe justamente que las empresas normalmente cuando
son capaces justamente de tener un sistema que integra a las mujeres, también reducen lo que son las emisiones de carbono y justo tienen una mejor gestión y mayor sostenibilidad justamente con equipos que estén liderados o que también tengan esta visión femenina. Entonces, dentro de todo eso, justamente como experiencia propia nace lo que es Aliwar Mi Esquís, que en Summa Causae In Situ tenemos al equipo de mujeres científicas multidisciplinario de Summa Causae In Situ, que son justamente 7 mujeres que lideran desde sus distintas áreas y las personas que estamos como acompañándolas, en total somos 11. ¿Cuál es el objetivo principal? Y es que cualquier proyecto que venga hacia la reserva, hacia la estación científica, sea evaluado y liderado desde distintas aristas, justamente hablando en este mundo multidisciplinario en donde cada una de ellas va a dar su forma de ver las cosas desde su formación. Dentro de Aliwar Mi Esquís tenemos las veterinaria, biotecnóloga, bióloga, ingeniera en recursos naturales, ingeniera en recursos sostenibles. Entonces, cada una de ellas pues aporta desde una arista que hace que cada uno de los proyectos también crezcan y se fortalezcan muchísimo más. Entonces, tener estos distintos proyectos también liderados por mujeres, les damos como ese apoyo institucional también a cada una de ellas, que algunas están aún estudiando, otras ya tienen una maestría y ellas son las que apoyan también a las más pequeñas. Entonces, es como generar, como decíamos nuevamente, estas generaciones de mujeres que realmente se la crean. Entonces nosotros no trabajamos solamente en la parte profesional, sino que también trabajamos en la parte personal, en realmente darles a ellas herramientas de lo que es finanzas, de lo que es liderazgo, de lo que es hablar también en público para que cuando tengan que presentarse y representar también a la institución, lo hagan de una forma correcta y pues con las herramientas necesarias para tener una estrategia efectiva de representación en todo lo que nosotros hacemos en conservación y sobre todo liderada por las mujeres. Muchas gracias. Pues ese bienestar comunitario del que hablas, Alejandra, es el corazón de la transformación social. Beatriz, en la Fundación Imara, ¿cómo han vivido cómo has vivido esta misma búsqueda de transformación al abordar las crisis sociales que desde Colombia has tenido que enfrentar? De cómo también transferimos liderazgo femenino y los sentido que mi cofundadora, realmente yo le duplico la edad, más o menos. Claro, ni la edad de ella ni la edad mía, pero más o menos esa es la propuesta. Y creo que ahí radica la transferencia en el sentido de impulsar a participar en áreas. Perdón, Betty, estamos teniendo problemas de audio. No sé si nos ayudaría el que pudiera cerrar un momentito cámara. Creo que, o nada más soy yo, perdón también. ¿Me escuchan mal? Sí, sí, Por ¿podrías Dios. Voy a iniciar? acabar. Sí, por favor. Ok. Voy a apagar la cámara. Ok. Sí, muchas gracias. Perfecto. No, que les comentaba que mi cofundadora, o sea, somos un equipo de 2 personas que decidimos emprender con la fundación y que mi cofundadora más o menos, podríamos decir que le duplicó la edad. Y que en ese sentido, creo que los skills o habilidades de la experiencia se han ido impulsando en ella, eh, pues buscando que la voz de la mujer, así como veo que Alejandra lo hace, pues se mantenga en escenarios donde hay una predominancia de poder, en esencia casi siempre masculina, donde la mujer se siente como no, yo cómo voy a hablar, cómo voy a decir, o siento miedo, ¿no? Y eso nace de que nosotras, ya cuando tenemos unos años recorridos, tenemos que hacer esa misión, ¿no? Digamos, mucho con el ejemplo, ¿sí? Creo que mantenerse también en sus 5 sentidos, en su cordura, aprender a hablar, reflexionar, persistir,
son ejemplos que las mujeres más pequeñitas siguen y uno no alcanza a darse cuenta que sí, sí pasa, digamos, así como seguimos los pasos de la doctora Cristina, eh, pues así todas estamos dejando una huella y a veces no nos damos cuenta que sí se está dejando esa huella en la participación misma de todos los escenarios en los que estamos. Yo también, digamos, resaltaría que se transfieren cosas frente a la innovación, porque la inquietud o la revolución o la resistencia a las cosas que consideramos que no están bien, hay que también estratégicamente saberlas hacer y hay que buscar innovaciones y eso está asociado a expresar ideas y construir sobre ellas y equivocarse. Entonces volvemos al tema del ejemplo. El ejemplo es súper clave en volverse a levantar, en buscar diferentes alternativas para salir adelante y abordar los problemas que cada día son más complejos o son diferentes. Y creo que ya para cerrar, el punto más importante es reconocer la existencia de liderazgos, o sea, no desde el egoísmo, sino desde el trabajo en conjunto, porque no hay que negar que el egoísmo siempre tiende a veces a liderarnos y no nos deja trabajar en equipo. Y creo que es algo súper importante que entre nosotras, independientemente de la edad, de la profesión, del país, como lo estamos demostrando hoy, trabajemos colaborativamente. Y eso y eso es casi que un mensaje de esperanza, porque de estos tiempos tan complejos donde como que cada país y cada sociedad se está devolviendo un paso, pues nosotras somos los que tenemos que buscar un poco la bandera de trabajar colectivamente en pro de un cambio positivo para toda la sociedad. Muchas gracias. Pues definitivamente el trabajo que tú has desarrollado incansablemente por esta equidad y desarrollo social, bueno, pues se ve reflejado con con el compartir de esta experiencia. Y bueno, en el caso de Janet, una organización que demuestra que la protección del entorno y el empoderamiento femenino van de la mano. Así es. Tu experiencia. Pues desde mi experiencia y de lo que he trabajado en algunas comunidades, pues es de que parte muchas veces este liderazgo de las necesidades propias de los hogares de las mujeres, porque también son las que tienen que tomar las decisiones en sus hogares y en sus territorios, porque generalmente los hombres migran en estas comunidades, entonces son ellas quienes quedan al frente de los hogares y del territorio. Entonces, toca tomar como este tipo de decisiones. También es importante señalar que, pues ahora también hay muchas políticas públicas que impulsan la participación de mujeres en ámbitos incluso de ser representantes de sus comunidades para participar en otros ámbitos. Desafortunadamente seguimos teniendo esa brecha de género muy marcada que todavía en algunos lugares o en algunas comunidades no se les permite como llegar a hacer como esa representación, ¿no?, oficial, porque todavía la siguen teniendo los hombres y a lo mejor les dejan unos escaños abajo, pero pues la representación todavía la siguen teniendo los hombres, pero ya están muy conscientes, creo yo, de la importancia y del papel que están jugando las mujeres para llevar a cabo las acciones que se están desarrollando dentro de los territorios. En nuestro caso, pues la organización surge de un proyecto que fue enfocado a mujeres, pero ya la comunidad, pues, tenía un liderazgo muy marcado de mujeres y se sigue manteniendo y creo que se sigue impulsando. E incluso cuando a veces se plantean proyectos en otras comunidades, en la misma comunidad, pues generalmente también son las mujeres las que levantan la mano y dicen, sí queremos participar, sí queremos trabajar. Y también, pues les decía, viene dentro de estas necesidades que se tienen desde los hogares. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Janet. Quiero decirles que vamos a abordar la última pregunta que
que diseñé para esta charla, este conversatorio. Les voy a solicitar que si tienen alguna pregunta, por favor, lo escriban en el chat para poder seleccionar de manera asincrónica, ¿no?, la pregunta, y que tengamos la oportunidad de al menos escuchar algunas de las opiniones de los asistentes que están con nosotros. Doctora Cristina, ¿qué consejo le daría a la próxima generación de mujeres que desean emprender proyectos de impacto social en contextos de alta complejidad, pues como los nuestros, como nosotros, como nuestra complejidad latina? Bien, lo primero que quiero es invitar a Janet a que me mande un WhatsApp para que quedemos conectadas y podamos trabajar juntas, porque coincidimos mucho en los enfoques que estamos teniendo ahora. Y Alejandra Méndez, que es la directora de proyectos de nuestra fundación, se ha especializado en empoderamiento de mujeres y justamente orientándonos ahora hacia el campo de la economía circular. Entonces, lo que yo estoy promoviendo es que quien quiera, pero en particular las mujeres, tomemos en consideración que vivimos en un país donde numerosos de nuestros municipios tienen unos índices de desarrollo humano que reflejan deficiencias en educación, en salud y en fuentes de ingresos, que son sumamente bajos, que se comparan con muchos países que se les considera justamente que viven en situación de pobreza y de hambre y de desempleo. Por otro lado, tienen altos índices de discriminación de género y además una pobre funcionalidad o institucionalidad de las dependencias municipales. Entonces, quien quiera que hagamos estudios a nivel comunitario, tenemos que conocer nuestras comunidades y tenemos que tener como indicadores justamente cómo el trabajo que hagamos puede contribuir a resolver ese tipo de problemas. Pero además, algo que estoy convencida de ello y que necesitamos cifras, datos para ponerlo de relieve, es que nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestras instituciones educativas están contribuyendo de manera importante al desarrollo económico de nuestro país, y sin embargo esto no se refleja cuando nos muestran gráficas de cómo crece el Producto Interno Bruto, que es altamente desigual y empobrecedor de muchas de las comunidades, y que no refleja justamente el capital de los países en términos de biodiversidad, de recursos humanos, de infraestructura que ha logrado construir para transitar en este caso hacia la economía circular. Entonces, las mujeres, lo sabemos y han mostrado algunas cifras al respecto. Por ejemplo, en México tenemos cerca de 11 millones de hogares que están liderados por mujeres que viven solas, no tienen pareja y se ocupan de la educación de los hijos e incluso del cuidado de personas mayores o personas discapacitadas, y que pues tienen que trabajar para tener ingresos para alimentar a sus familias, y los ingresos que tienen son mucho más bajos que la de sus compañeros varones para un trabajo igual, y que durante la pandemia fueron las primeras en perder su trabajo, ¿no? Y sin embargo tienen una capacidad de organización extraordinaria. Entonces, yo creo que este es el momento de que justamente luchemos por lograr la autosustentabilidad de nuestras comunidades, fortaleciendo los encadenamientos productivos para que satisfagan sus necesidades primordiales a nivel local, para consumir justamente lo que se produce a nivel local sin utilizar plaguicidas ni fertilizantes químicos. Entonces yo creo que esta es una obligación de todos, y lamento decirles, pero por más que leo la Ley General de Economía Circular y lo que se dice casi en todos los foros, se habla mucho de productividad, vámonos a elevar la competitividad de nuestras empresas, pero se deja de lado
esta otra cara de México, y por eso nuestra fundación está centrada en este capítulo de nuestra realidad nacional, y pues espero que, como ustedes bien dicen, que esta plática y otras tengan incidencia política, ¿no es así? Para que logremos esta autosustentabilidad comunitaria que todas aspiramos a lograr. Gracias. Gracias, Isela, por habernos invitado. Que no sea la última vez. Perdón, yo también espero eso, que no sea la única vez y que esta reunión nos dé productos, ¿no? Que podamos imprimir, difundir, editar. Es fascinante ver cómo los retos normativos que menciona doctora Cristina en México resuenan con la visión de regeneración. Alejandra, en Ecuador, desde el corazón del Ecuador, que promueves la regeneración de los ecosistemas y el bienestar comunitario, basado en la filosofía del buen vivir, conectando con la conservación, con la vida digna. ¿Qué consejos darías a esta próxima generación de mujeres? Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que lo que yo diría, bueno, también creo que soy la próxima generación y andamos ahí caminando entre todas, es que todas las mujeres que desean emprender proyectos que tengan un impacto social, no esperen a sentirse completamente listas para empezar. Creo que esto no existe. Muchos de los proyectos más transformadores nacen precisamente en los contextos difíciles, en donde parece que las oportunidades son limitadas. Y que también es muy importante tomar en cuenta de que el impacto real toma tiempo, y construir pues proyectos de diferentes instituciones en América Latina implica también enfrentar barreras estructurales, falta de financiamiento y muchas veces incredulidad también de muchos otros organismos cuando también ven enfrente a una mujer. Sin embargo, cada paso que nosotros damos abre camino para otras mujeres. Entonces, que esta sea la motivación para seguir dando pasos y como seguir abriendo estos caminos. Y mi consejo, pues, más como directo, sería que siempre cultivemos una formación profesional, un crecimiento personal sólido, redes de colaboración también que tengamos en nuestro contexto y una profunda conexión con el propósito que nos mueve a buscar y a cumplir los objetivos que queremos. Cuando estas tres cosas se alinean, incluso en los desafíos más grandes que existan, se convierten en distintas oportunidades para crear distintos cambios que sean más duraderos en el tiempo, y que esto pues tenga también una trascendencia social para todas ustedes y para todas nosotras también. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Licenciada, maestra Beatriz, ¿cuál es su consejo para esta próxima generación de mujeres que desean emprender proyectos de impacto social? Ok, primero quiero verificar si puedo tener todavía la cámara prendida o la apago. Te escuchamos bien en este momento, no se cortó, entonces vamos a hacer Puedo moñitos. continuar. Adelante. Ok. Perfecto. Te traería tres consejos. El primero es que todo este volumen de redes sociales, sistemas de información que hay, sean estratégicamente bien manejados para mostrar el impacto, más no llenarnos, digamos, como de seguidores y confundir que el impacto son el número de seguidores. Porque creo que a veces se generan distorsiones de la realidad y ese es quizás un indicador de baja, intermedia, cercanía, que no hay que desconocerlo porque en ese mundo estamos, pero siento que ahí hay que hacer un trabajo mucho más fuerte donde la juventud tiene que ser más consciente
de para qué son estos medios de comunicación masivos, ¿sí? Y que no caigan tampoco las comunidades en esas distorsiones, porque como que hacemos una burbuja de información que no es real y cuando vamos realmente a campo, pues el impacto no es lo que estamos pensando, ¿sí? Porque nos gana la foto, nos gana el video, nos ganan los likes y creo que por ahí hay que trabajar bastante. Entonces, esa es mi recomendación. La segunda es que hay que conocer la historia, digamos, en la juventud, y pues todos hemos pasado por ahí y aún seguimos pasando por ahí. Pecamos por pensar que nosotros somos los que tenemos la información, pero detrás de nosotros hubo también información. Entonces tenemos que preguntar a los antecesores, ¿cómo le fue con esto? Porque es que no nacimos hoy. Hay una historia importante de las mujeres que nos precedieron, las precedieron, las comunidades mismas per se, cómo vivían. Hay un valor de información tan importante, pero a veces, no sé, me da la impresión que algunos jóvenes dicen, no, es que yo ya la tengo clara y no escucho esos consejos, no escucho esas comunidades, y eso incluye abuelas, mamás, tías, bueno, todo en general, ¿no? Las profesoras. Hay tantas mujeres alrededor que es muy importante que las nuevas generaciones se apoyen en nosotras en diferentes versiones de nuestro contexto. Y la tercera es que a veces lo más sencillo es lo más efectivo. No por hacer más, quizás se soluciona mejor. A veces en lo sencillo está la respuesta correcta, ¿sí? Y está asociado mucho pues al camino de los otros dos consejos. Y, y bueno, y en ese sentido pues me uno a las recomendaciones de la doctora Cristina, de Alejandra, de Janet también que vendrán, en que sigamos trabajando colaborativamente y agradecerle a Isela por este espacio que nos permitirá seguir construyendo en diferentes aristas. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, estimada Betty. Janet, por favor, tu Mis recomendaciones, claro que sí. recomendación, si eres tan amable. Gracias, Isela. Bueno, pues primero, claro que sí, doctora Cristina, ahí estamos en contacto, ahí con el apoyo de Isela, pues ahí nos comunicamos para empezar a ver ahí qué podemos hacer. Y pues creo que retomando los consejos que acaban de dar y retomando el de Beatriz, creo que el primero sería eso, o sea, empezar desde donde uno está, con los recursos que uno está y atendiendo a las problemáticas que uno observa en su entorno. Creo que desde ahí puede uno partir. Ahora sí que quizás no tenemos todos los mecanismos, no tenemos toda la infraestructura para resolver cosas, pero en este tema del apoyo entre mujeres, pues creo que también es eso, el cultivar el compañerismo, porque esa finalmente es la infraestructura, la primera infraestructura que vamos a tener, ¿no? La colectividad que tenemos en los grupos. Y apoyarnos de instituciones, por ejemplo, en nuestro caso nos hemos apoyado de muchas instituciones a nivel local, ahorita pues ya otras instituciones a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, pues la misma UTEC nos ha dado muchas capacitaciones, los mismos doctores que llegan con nosotros pues nos han ofrecido apoyo técnico. Entonces es como hacer estas alianzas con otros actores que están en el territorio y que nos pueden ayudar a fortalecer nuestras capacidades, a seguir conectando y a seguir creciendo. Esos serían como mis consejos, digamos, en este tema del emprendimiento. Muchas gracias. Pues quiero decirles que el tiempo se ha agotado y se ha agotado porque nosotros hemos limitado este tiempo, porque tenemos muchas otras cosas que dar a conocer, que difundir, que compartir y que llevar a cabo. Son después de las 13 horas, 13:05, y al revisar el chat, pues veo que no tenemos preguntas al respecto. Entonces, no sé si de pronto, como es una hora algo, digamos, complicada, podríamos ofrecer el espacio para una pregunta de nuestro
auditorio presente en este momento y que pueda abrir micrófono y nos la pueda compartir, nos la pueda hacer. Es más, también podemos decir a quién le gustaría que hicieran la pregunta o si quisiera que todas nuestras 4 participantes la contestaran. Sí, ¿alguien se anima? De pronto, bueno, ok. Adelante, Claudia. Tiene Muy cerrado el bien. micrófono. Sí, tiene cerrado el micrófono, pero no ha sido porque yo lo he Escribió la pregunta en el chat. Sí, voy a leerla. Bueno, antes que inicie la lectura de la pregunta, quiero decirles que sé quién es Claudia. Claudia Jacqueline es una estudiante que está haciendo la estadía ahorita en el Ecuador, en la Fundación SUMAC, Causay In Situ. Y bueno, ella está próxima a regresarse. Son 3 estudiantes que están haciendo la estadía en esa fundación. Y bueno, pues no es una pregunta, más bien ese es un comentario, un consejo por experiencia personal que es esencial saber para una mujer en el campo. Por favor, muchas gracias. No sé si se entienda la pregunta. Alejandra, doctora Cristina, adelante. Sí, yo creo que lo que es muy importante para la mujer del campo es conocer en sus comunidades, en sus municipios y países, cuáles son los programas que se han ido abriendo justamente para resolverles el problema de no tener acceso a la propiedad de la tierra o acceso a fuentes de financiamiento o a fuentes para fortalecer capacidades, porque hoy en día hay muchas oportunidades para la mujer del campo para poderse fortalecer y desarrollar sus propios emprendimientos con miras a mejorar su situación económica y social. Muchas gracias. Muy bien, pues por cuestiones de tiempo, Claudia, no se levantaste la manita, pero si tu pregunta ha sido contestada o quieres sugerir algo, Claudia. O bueno, también la comunicación y en la red luego, ok, agradece Claudia la pregunta. Bueno, pues yo quiero agradecer este tiempo que, aunque muy corto, ¿no? 1 hora de pronto, se ocupa preparación para llevar a cabo estas intervenciones tan importantes. Hoy hemos escuchado 4 voces que desde México, Ecuador y Colombia nos demuestran que el liderazgo femenino no es solo una cuota, sino una forma distinta de habitar y sanar el mundo. Cristina, Alejandra, Beatriz y Janet nos han enseñado que fundar una organización o pertenecer a alguna es un acto de valentía, pero sostenerla es un acto de amor y resistencia. En este 8 de marzo nos llevamos la tarea de no solo admirar su trabajo, sino de replicar su enfoque, donde lo ambiental y lo social no caminan separados. Gracias a nuestras ponentes, nuestros participantes por su tiempo y a todos ustedes por acompañarnos. Que este diálogo sea la semilla de nuevas alianzas regionales, pero también de más trabajo, de poder compartir estas experiencias, ¿no? Donde ya hubo un camino recorrido y que el futuro que tenemos en nuestras manos, pues sea para el bien común, para proteger nuestro planeta, nuestra sociedad y nuestra persona. Feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Gracias.
Feliz día para ti y para todas. Pues un gusto. Les envío mensajitos luego por el WhatsApp. Me encantó la charla y sobre todo el que podamos haber tenido estas grandes experiencias de trayectorias de mujeres líderes, mujeres que están en acción, que no están pasivas, que son totalmente activas y que están a mi alcance. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Un fuerte abrazo. Que Gracias, estén Frida. muy bien. Abrazos para todos. Gracias, nos Chao. vemos. Gracias.